¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y en este video quiero comenzar con una historia. Una vez alguien mandó a imprimir 300,000 hojas con los apellidos que traían ñes y acentos mal, siendo México un país que tiene muchos apellidos y nombres con ñ y acento. Y esa persona soy yo. Así que a partir de ese día aprendí un concepto, el de que las letras pueden tener un encoding erróneo. Y en este video vamos a solventar eso que siempre me preguntan: ¿cómo aprendo con conceptos? ¿Cómo aprendo que eso que dices que conceptos y que no sé qué nada? Pero nunca me pones ejemplos. Mira, cabezón, que ahora te voy a poner un ejemplo. Así que veme dando un pulgar arriba, que eso me ayuda bastante. En este video vamos a ver ejemplos con código. Vas a cambiar tu chip, tu mentalidad de cómo aprendes, porque estás aprendiendo mal. Así que cuando me preguntan: oye, ¿cómo lo haría esto ahora con Java? Ahora esto, ¿cómo lo haría con Ruby? Estás aprendiendo mal. Así que espero que este video cambie tu mentalidad, tu forma de cómo estás aprendiendo y sobre todo lo compartas en tus redes sociales. Vamos al video. Todo en la programación, y cuando digo todo es todo, son conceptos. Y tú en cualquier código de programación puedes ver conceptos. Y muchos se preguntan: oye, ¿cómo aprendo conceptos? Es que el punto es que tenemos un chip que nos han implantado para aprender de manera mal. Nos han hecho creer, o a lo mejor nosotros mismos nos hemos hecho creer, que aprender a programar es aprenderte de memoria esto. Es decir, aprenderte de memoria y estar recordándolo siempre. Ojo, que entre más programes hay cosas que te vas a aprender, obviamente. La sintaxis te la vas a aprender, sobre todo si utilizas un lenguaje de programación todos los días. Hay sintaxis que te vas a aprender, pero eso no evita que los conceptos al final de cuentas importen más. Ahora, entiendo que en las pruebas técnicas a veces no te permiten buscar en internet, no te permiten utilizar ciertas cosas. Eso es una mierda, porque a final de cuentas eso no representa el mundo real de la programación. En la programación diaria estamos buscando sintaxis, cómo se hacía algo, etc. Pero ojo, estamos preguntando cosas, porque nosotros cuando estamos programando algo ya entendemos qué son los pasos que tenemos que hacer y cuáles conceptos se involucran para hacer eso. Y cuando hay un concepto que no conocemos, vamos a investigar alternativas o qué es lo que se hace regularmente para eso. Aquí tenemos un código de C# que hace lo siguiente. Y por cuando digo que puedes aprender de cualquier código, es que así es esto. Y no digo que te lo memorices, digo que lo veas con otra perspectiva. Este código de C# lo que hace es una solicitud post a, bueno, a una URL que es un fake service. Aquí tenemos la URL que es un fake service. Y aquí estamos viendo el primer concepto. Nos dicen el requerimiento: necesitamos ir a un servicio, un endpoint, a que podamos hacer una solicitud del tipo post, HTTP. Bueno, y quizá lo primero que te dicen a ti como novato es: necesitas invocar este servicio, y tú digas: mierda, ¿cómo empiezo con eso? Entonces comienzas a investigar y lo primero que tienes que entender es que existe una ruta. Este es el primer concepto: existe una ruta, una URL. Segundo concepto: necesitas meter información. Entonces dices, vas a buscar y dices: ok, necesito meter información. ¿Cómo me conecto a un servicio? Entonces entiendes que los servicios de backend se conectan por un protocolo HTTP. Y el protocolo HTTP tiene un conjunto de elementos que lo conforman. Te das cuenta que si vas a meter información, necesitas esa información, tenerla en un punto. Entonces, en tu lenguaje de programación, buscas cómo obtener una estructura de datos que sea dinámica para tener esa información, o puede ser tipada, y entiendes que por lo menos en C# puedes hacer objetos dinámicos. Te metes a programación orientada a objetos, entiendes que trata un objeto, y aquí está el segundo concepto: hacer objetos dinámicos. Tercer concepto: cuando necesitamos nosotros mandar esa información, no podemos mandar el objeto. Vas a buscar investigar y te entiendes que existen ciertas pautas o ciertos formatos los cuales te permiten comunicación entre tecnologías distintas. Un formato más famoso es el famoso JSON, JSON, como quieras decirle, no me importa. Ese formato, vas a entender que tu objeto se puede transformar a ese formato y vas a buscar cómo en tu lenguaje de programación se hace eso. Y vemos que hay un concepto llamado serialización. Serializar es transformar un objeto en un formato, en este caso JSON, el cual puede guardarse en archivos, se puede transmitir por medio de HTTP, etc. Bien. Tercer concepto: cuando te dicen que tienes que meter información, te das cuenta que las solicitudes HTTP tienen distintos métodos. Uno de esos métodos es uno llamado POST. Para meter información o agregar información o un recurso en el servidor, hay un adecuado método llamado POST. Pero esa información tú tienes que indicarle que tiene que ir en un lado. Ese lado donde va a ir en el body.
y te das cuenta que las solicitudes HTTP se conforman de una línea que indica la URL y el método. Segunda parte se conforman por headers, que los headers tienen información como esta. Información que le va a indicar qué es lo que están mandando. Estoy mandando un JSON. Bueno, el servidor no sabe, tienes que indicárselo. Bueno, ya aprendes que en C# podemos nosotros armar ese mensaje con string content. Ahora, quinto punto y algo que ya se repitió. El método. Hay un método para mandar solicitudes HTTP llamado POST, pero necesitas un objeto. Investigas y te das cuenta que hay una clase en C# llamada HTTP Client que te sirve para hacer eso. Bien, creas el objeto y lo que vas a invocar es el método POST. Es decir, no vas a mandar un put, no vas a mandar un delete. Quieres agregar información, vas a mandar un post. Y te fijas que aquí tenemos el primer concepto y aquí tenemos el cuarto concepto. ¿Te fijas cómo los conceptos van armándose como legos para hacer algo más complejo? Bueno, te das cuenta que una vez que mandas la solicitud, cuando estás leyendo sobre HTTP, esto tiene una respuesta. Y la respuesta no siempre puede ser exacta, puede ser exitosa. Puede haber un error. Y te das cuenta que hay unas cosas llamadas status code. El status code se conforma por números de 3 dígitos que van del 100 al 500 y algo. Y regularmente son más de 60 status code. No te puedes aprender todos, pero sí puedes saber cuál es el status code que es exitoso. Pero no solo eso, los lenguajes de programación te dan una propiedad o una constante que te indica porque es muy difícil que te acuerdes a lo mejor de 200, 201, etc. Pero cuando estás autocompletando vas viendo, existe una propiedad que me diga si esto es exitoso. Mira, está isSuccess status code. Perfecto. En C# existe eso. Esto te va a regresar true si esto es un 200. Si está en el rango del 200, puede ser 200x. Bien, todos los que están en 200 te das cuenta que es cuando es exitoso. Entonces tu server debería contestar un 200 si esto es exitoso. Y vemos ahora que tenemos otro concepto que se llama la respuesta del HTTP. La respuesta del HTTP, al igual que la solicitud HTTP, tiene un cuerpo. Y ese cuerpo tiene un body y tiene headers. Y tiene también un status code. Este status code, todo esto es el concepto 7. Una respuesta de HTTP, cuando tú vas a un servicio, te va a indicar si todo fue exitoso. Si hay información que necesitas obtener, esa la vas a obtener y tú vas a decir, ok, quiero obtener esa información. Te das cuenta que en la respuesta obtenida tenemos esa información con un método llamado readAsString-async. Y simplemente un concepto mínimo, el de imprimir en pantalla. Vas en tus lenguajes de programación para imprimir en pantalla, console.writeLine y eso recibe un string. Bien, perfecto. Ahora, hay cositas que no hemos visto. Que muchas personas se la brincan y dicen, yo escribo await porque lo vi en el código. Y estás haciendo mal, porque estás memorizando código. Y desde ahí ya estás viendo la pauta de que no estás entendiendo algo. ¿Por qué se utiliza await? Await se utiliza en procesos que son concurrentes. Procesos concurrentes es otro concepto, el cual es un concepto que muchas personas no dominan. Esto indica que en la programación no todo es instantáneo, no todo es al momento. Podría haber un tiempo de espera, es decir, estamos yendo a un recurso externo, no sabemos si ese recurso externo está ocupado, por lo cual yo digo, no puedo pasar este if hasta que esta solicitud termine. Por lo cual busco cómo trabajar con elementos concurrentes y cómo hacer que no se pase la siguiente línea hasta que termine esto. Es decir, hasta que ya esté la respuesta. Bueno, por eso ponemos await en espera. Una vez que termine, ya aquí estás asegurando que vas a tener el resultado, por lo cual ya podemos pasar para acá abajo. Y si tú no pones ese await, lo que vamos a tener es una respuesta que todavía no está terminada, por lo cual pasar aquí abajo te va a dar errores hasta de tipos que no corresponden. Bien, ahora, ¿qué más tenemos aquí? Un try catch. ¿Por qué? Porque el try catch, vamos a llamarlo el 9, el try catch es necesario para este tipo de cosas. Tú no puedes controlar todo en la programación. Es decir, tú no puedes saber si el servicio al que estás invocando con esta URL que tenemos al principio está vivo. Entonces podría pasar una situación excepcional. Y esa situación excepcional la vamos a capturar aquí. Y eso es, ¿te fijas cuántos conceptos aquí vimos? 9 conceptos de cosas que solamente vimos en el código. Ahora, ¿aprendiste algo con estos conceptos en C# o aprendiste C#? Es decir, tu mentalidad tiene que estar enfocada en los conceptos. Cuando tú no conozcas algo, una palabra clave, una clase o algo, investígate. No sé qué es esto. Bueno, vete a internet y busca qué es eso. Vete a ChatGPT, a lo que quieras, pero búscate qué es eso, que entiendas ese concepto, que entiendas qué es lo que conforma hacer una solicitud HTTP, por qué la tienes que hacer de esta forma, qué escenarios puede pasar. Y si aprendes de esta forma, ¿qué crees que va a pasar? Que si te piden hacerlo en JavaScript, ¿qué crees que va a pasar? Que lo vas a poder hacer muy fácil.
Primer concepto para conectarnos a un endpoint, a un servicio, la URL. Tenemos la URL. Perfecto. Segundo, necesito un objeto dinámico. En JavaScript, ¿cómo se hace esto? Vas a internet y buscas y encuentras cómo se hace. Vemos que se hace con esta sintaxis. Te fijas que no necesariamente tienes que saber la sintaxis, pero sí tienes que saber qué vas a hacer. Tercer concepto, convertir a JSON eso para mandarlo serializado. Bueno, vas en JavaScript, buscas el método adecuado, no necesitas aprendértelo, sabes que se puede serializar algo. Bueno, buscas y vas a encontrar esto. Perfecto. Ahora, cuarto concepto, tenemos que mandar eso en un mecanismo que tenga los headers y tenga el contenido e indicarle a la solicitud que esto va a ir por es un JSON. Entonces vemos que en JavaScript podemos crear un objeto dinámico en el cual podemos poner el post, podemos poner los headers en donde vamos a indicar que es application JSON y podemos poner el body que va a ser nuestro JSON, el contenido. Tercero, necesitamos nosotros hacer la solicitud HTTP. En C# tenemos una clase que hacía el objeto HTTP client. En JavaScript investigas cómo hacer una solicitud HTTP. Vas a encontrar que existe algo llamado promesa. Entonces dices, ¿qué es una promesa? Una promesa es algo que puede terminar o no puede terminar, pero involucra un tiempo ahí. Es decir, no es instantáneo, por lo cual está sonándote concurrencia. Es decir, tú ya captas que es un proceso concurrente, pero te das cuenta que en JavaScript la concurrencia se simula. En C# si es concurrencia porque puedes trabajar con múltiples hilos, pero eso a nivel sintaxis, a nivel de procesos y a nivel de cosas que regularmente el 99% de veces no te va a afectar, es decir, no lo vas a notar, pero aquí el punto es de que tú vas a encontrar que se puede hacer simular concurrencia con JavaScript haciendo lo siguiente. Es decir, tengo la respuesta, mando la solicitud HTTP con algo llamado fetch, que recibe la URL y recibe nuestro request, que es un objeto que indica en los headers, indica su método por el cual va. Te fijas que a diferencia de C#, este no tiene un método llamado post-async, sino que tiene directamente fetch, especificamos el método. Pero tú entendiste el concepto. Es decir, fuiste a buscar cómo se hace la solicitud HTTP, cómo mandarlo por post, cómo mandar los headers para indicar que es un JSON, cómo mandar el contenido. Perfecto. Ya estás entendiendo que los pasos son los mismos, simplemente la sintaxis cambia, pero los pasos son los mismos. No me he memorizado este código, vas a internet y ya sabes los pasos. Simplemente el punto es que sepas qué estás haciendo. Siguiente concepto. Esto puede fallar, por lo cual buscas cuál es el que te regresa al 200, que el 200 es exitoso. Te interesa el caso de éxito. Buscas que response tiene una propiedad llamada OK. Es decir, ya ni siquiera te necesitas acordar de que es un 200. Simplemente hay una propiedad llamada OK. Y esa propiedad OK te va a indicar que todo es correcto. Caso contrario, va a caer en tu else. Y por lo cual podemos mandar el estatus erróneo de qué es lo que pasó. Puede ser un 401, 404, etc. Bien. Siguiente concepto. Nosotros vamos a recibir una respuesta, una HTTP response. Esta tiene un cuerpo. Yo quiero leer su contenido. ¿Cómo puedo leer el contenido? Te das cuenta que el response tiene un método llamado JSON, el cual te va a regresar el elemento, el contenido en JSON, el body, la respuesta en JSON. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Que tenemos otra solicitud await porque lo que pasa es que el JSON es una promesa y como tú sabes que las promesas involucran concurrencia y tú no quieres pasar a la línea de abajo hasta que termine, pones tu await y lo que sigue es poner el contenido. Dices, quiero ver cómo se puede ver esto en consola. Pues en C# era console.writeLine. Aquí investigas y es un console.log, es lo mismo. Bien, perfecto. Último concepto. Esto podría tener un caso excepcional, por lo cual ese caso excepcional podría ser en esta solicitud porque el servidor está caído y ese caso excepcional podemos utilizar algo para cacharlo, un try catch, que también existen en JavaScript. Y de esta manera nosotros ponemos el try catch aquí y estamos haciendo exactamente el mismo proceso, solamente falta una llave, que en C#. Esto yo lo voy a hacer un poquito más pequeño, ahí lo tenemos y lo voy a poner lado con lado. ¿Ves cierta similitud? Es que estás aprendiendo conceptos. Si tú entiendes el código de C#, deberías entender el código de JavaScript o de Java o de Python o del lenguaje de programación que sea. Sobre todo que no es un lenguaje esotérico, cosas raras, pero la mayoría de lenguajes de programación van a hacer este tipo de procesos muy parecidos. Pero si te fijas, no necesariamente tienes que aprenderte el código de JavaScript o de C#. Tienes que aprenderte los pasos que estás siguiendo, los elementos que involucran esos pasos y ya la sintaxis es lo de menos. Ir a buscar a internet la sintaxis es lo que hacemos todos los días. Realmente yo no me aprendo, a veces se me olvida que existe HTTP client, a veces se me olvida que la respuesta se llama OK, pero sé que hay un umbral de éxito y es decir, yo sé que la respuesta podría fallar, pero cuando no falla,
quiero saber cómo se puede obtener. Bueno, o sea, ya vamos y buscamos y, mira, punto OK. Con eso sabes que todo es exitoso. En C# is success status code, pero es el mismo concepto. Es decir, así es como se debería aprender. Todo el código te puede enseñar si cambias tu mentalidad a no aprenderte el código. Aprenderte qué es lo que está haciéndose en ese código y en conjunto, qué es lo que le involucra todo esto, el contenido junto, esas piezas ensambladas, qué es lo que estás haciendo, cumpliendo un requerimiento de tus stories. Este es el objetivo de este video, que entiendas que ya quítate esa mentalidad de ahora cómo sería en Java, ahora cómo sería en Python, que si me comentan eso los va a mandar a mí. ¿Y qué? ¿Aprendiste algo? Si aprendiste algo, decírmelo en la caja de comentarios. Pulgares arriba me ayudan bastante. La suscripción es gratis, no pedimos tarjetas, decirles clic y ya está. Quiero recordar a las personas que tienen mi curso de PHP que se han agregado 3 nuevas secciones. El curso ya supera las 9 horas y vamos a agregar más secciones. Puedes adquirir ese curso, está en promoción. Primer comentario. Adiós, me voy a la mierda.